Oigan, linda noche. ¿Cómo los trata el frío? Yo fíjense que vengo de la calle y miren, hasta guantes. No me quería quitar nada, no sé si está más fría mi casa que afuera. Cada vez que entro de veras que me pongo el abrigo y digo, no, por favor, ¿qué nos espera para enero? ¡Qué emoción! Estamos ya a nada de la Navidad y quise, no sé, pensaba qué hicimos el año pasado, durante estas épocas en cuanto a nuestros capítulos. Y este año quería algo que fuera como muy esperanzador, que nos llevara como a esta reflexión de qué estamos haciendo por cambiar nuestro entorno, por tener una injerencia en la sociedad que realmente deje una huella. Ayer tuve mi clase pública de danza con mis jóvenes con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, porque yo trabajo con tanto con Down como con otros chicos que tienen otras discapacidades. Y los observaba al presentarse y les decía, imaginen que están en un casting o en una empresa y que van a decir quiénes son, qué es lo que les gusta, a qué se dedican y qué saben hacer. Y no saben cómo me llenaba de orgullo, pues verlos ahí tan bien parados, tan, ay, no sé, tan puestos, así me vengo con el corazón sobrepasado desde ayer pensando en tantas cosas. Y Y cuando se fueron y cerré la puerta de mi estudio, dije, ¿qué va a ser la vida o cómo va a ser la vida de estos jóvenes? ¿No? ¿Cómo es la vida de un joven adulto con discapacidad intelectual? Quise invitar hoy a Fundación Mosaico y bueno, está con nosotros la persona que dirige el proyecto, que es un proyecto bellísimo, que no me gustaría leerles demasiado, prefiero que ella nos cuente qué es, pero para que así tengamos como una idea muy vaga y general, desde 45 días de nacidos los chicos que tengan alguna discapacidad intelectual de leve a moderado con Down pueden asistir al programa que ellos tienen y les dan clases de estimulación, de ahí creo que tienen algo como tipo maternal y de ahí se siguen primaria, todas las edades y tienen esta proyección de vida profesional con una carrera técnica de gastronomía. Entonces, bueno, pues no sé si puedo tener ya aquí a nuestra invitada, Beto. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Hola Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Gracias buenas por la noches. invitación. Encantada de tenerte conmigo. Y bueno, antes de que ya me aviente con las preguntas, porque soy brava y a veces soy ácida y a veces soy cariñosa, soy esta mezcla muy bizarra que la vida me ha ido haciendo así. ¿Qué es Fundación Mosaico? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? ¿Qué haces tú ahí? Bueno, pues me presento, yo soy Yesenia Escudero, yo soy la directora de Fundación Mosaico Down y bueno, pues soy la fundadora también de esta fundación. Y Fundación Mosaico Down tiene 10 años trabajando con niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, con la intención de que ellos tengan herramientas para salir adelante y tener una vida lo más independiente que se pueda. Tenemos varios programas educativos, atendemos a niños desde los 45 días de edad hasta el más grande que tenemos de 48 años. Obviamente, cada edad tiene su programa, tiene su objetivo y van pasando de nivel, digamos, conforme los conocimientos adquiridos. Les damos terapias de lenguaje, terapias de estimulación, lectoescritura, matemáticas, conocimiento del medio, tienen también taekwondo, tienen ajedrez, tienen música, tienen baile y bueno, ya en los más grandes tenemos 3 carreras técnicas para que ellos se capaciten laboralmente. Una es gastronomía, ¿Sí? la otra es floristería y la tercera es encuadernación. Sí, vi la página y me encantó, Yesenia. Es una página muy ágil, muy completa, muy puntual. Las fotos, los testimonios, cómo ayudar.
Em, no sé, pensaba y lo pregunté un poco entre las mamás de mi grupo con jóvenes con discapacidad. A ver, aquí antes de que nos arranquemos, fíjate que traigo yo un conflicto ahí con el término. Hace algunos meses entrevistamos a los de Casa Batlló, que está en Barcelona, y ellos tienen un proyecto muy interesante. Todos sus empleados tienen autismo y no sabes qué maravilla y qué forma de funcionar. Tienen un coach laboral. Es mágico, mágico, mágico lo que han hecho ahí. Y ellos no usan la palabra discapacidad intelectual, usan diversidad intelectual. Me acaban de hacer una entrevista este domingo y yo usé ambas y por ahí me dijeron, Carla, estás usando el término incorrecto. ¿Qué opinas tú? Mira, Discapacidad, diversidad. pues mira, yo pienso que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y a veces de pronto le queremos poner o adornar un poquito ahí el tema cuando se habla de discapacidad, la que sea, ¿no? Y yo creo que el tema correcto siempre va a ser discapacidad intelectual, porque diversidad estamos hablando de muchos sectores, digámoslo así, de diversidad, ¿no? Entonces, es como meterte a explicar algo que en realidad si tú dices discapacidad intelectual, todos lo entienden, todos lo asumen y además es el término correcto que se tiene que aplicar aquí en nuestro país. Fíjate que pensaba que como hay cosas que se ponen de moda y bueno, la palabra diversidad ahorita está más que de moda. Todos Claro. somos diversos, todos debemos ser inclusivos, todos debemos ser incluyentes. Gracias por aclararme el término, te lo agradezco. Me encanta preguntar, ¿sabes? Creo que la mejor forma de dialogar es no tener miedo a preguntar. Y aquí te voy con una cuestión que me surgió ayer por la noche. Iba a invitar a alguna de mis alumnas. El chico con discapacidad intelectual, el joven con síndrome de Down, ¿se asume y se reconoce con una discapacidad o no? Fíjate que no todos, algunos sí, algunos no. Eh, Depende mucho de la familia, de cómo adopten pues esta postura ante la discapacidad. Hay familias que son muy abiertas con los chicos y que desde muy chicos les dicen, tú tienes síndrome de Down, tú tienes discapacidad intelectual, tú tienes autismo, pero también hay familias donde estos temas son temas tabús y no se habla de ello. Entonces los chicos no se asumen como chicos de síndrome, con síndrome de Down. De hecho, yo tengo algunos alumnos que ya están más jóvenes y ellos dicen, yo no quisiera tener una novia con síndrome de Down porque yo no tengo eso, ¿no? Entonces ahí es hacer una labor por parte de la fundación de también trabajar este tema, que se asuman como lo que son, porque no es algo malo, ni mucho menos, sino les decimos es una característica que ustedes tienen y finalmente no pasa nada si ustedes dicen yo tengo síndrome de Down o yo tengo discapacidad intelectual, pero depende mucho de la familia y de la formación que les den en casa. Es un tema, fíjate que tan complejo. Yo he trabajado con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz y discapacidad intelectual. Y creo que siempre donde me enfrento a mayores retos es con la discapacidad intelectual, simplemente porque muchas veces el alumno es difícil que tenga voz propia, siempre va a haber un adulto o alguien cuidándolo que además tiene una forma de ver la vida, unas expectativas, unas necesidades y muchas veces eso hasta limita la posibilidad de enseñarlos. Alguna vez hasta me iban a demandar, fíjate, una joven con Down que en una coreografía la situé en un lugar. Yo no me gusta ser condescendiente, o sea, no voy a poner al centro a alguien nada más porque tiene una discapacidad, sino responde a la obra de teatro y a lo que cada quien hace en la obra de teatro como cualquier persona. Y bueno, se me fue encima la mamá, me quería demandar y me decía que yo había usado la discapacidad de la chica
como para mis propios fines, ¿no? Y pensaba, ay, cuánta ingratitud, no sé cuántas clases gratis me aventé con la chavita y hasta así, palabra altisonante, tremendo. Entonces, no sé cómo lo percibas tú, pero sí muchas veces estos adultos o las personas responsables, eh, pues tienen muchísimo que ver, ¿no? Con cómo se desenvuelve. Yo veo mucha diferencia entre mis alumnos. No sé tanto sobre sus casas, a lo mejor como tú que pues te dedicas al 100%, pero hay una gran diferencia en actitud, en comportamiento, en disciplina, en cómo se asumen. Mira, yo lo que creo y lo que he visto por 10 años es que cuando tú tienes un hijo con discapacidad, con la que sea, discapacidad intelectual me refiero, sea autismo, síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, los papás de pronto no viven el duelo que representa tener un hijo con discapacidad. ¿Y a qué me refiero con duelo? Porque finalmente es una pérdida de expectativa. Todos cuando deseamos ser papás, deseamos un hijo que quepa dentro de lo que la sociedad llama normalidad, ¿no? Y cuando llega un hijo que tiene características diferentes, que se salen de esa normalidad, pues es un shock muy grande para los papás. Y entonces hay papás que lo trabajan muy bien desde que tienen al bebé, pero hay papás que no trabajan ese duelo. Y entonces creo yo que ahí está el meollo del asunto, porque si tú no trabajas ese duelo, siempre ves la vida de una manera muy victimizada. Es decir, tú eres víctima de las circunstancias, víctima de que tú tienes un hijo con síndrome de Down. Y entonces vas por la vida, tu hijo va creciendo y tú vas por la vida diciendo, es que yo soy una mamá especial y mi hijo es un niño especial. Y entonces yo siempre les digo a las mamás, no son mamás especiales, son mamás de una persona que tiene una discapacidad, pero que tienen retos diferentes a las mamás que tienen hijos sin ninguna discapacidad, pero finalmente todas las que somos madres tenemos retos con nuestros hijos. Entonces, eso hace, creo, cuando vas en tu papel como de víctima, de pobre de mí, miren a mi hijo, tiene discapacidad, que de pronto me da la impresión que hay muchos papás que creen que por tener un hijo con síndrome de Down merecen que todos los ayudemos. Y entonces pierden este sentido de gratitud, pierden este sentido de gracias por apoyarme, por caminar conmigo en este proceso con mi hijo. Y entonces de pronto lo ven como obligación de la sociedad, obligación de las personas, obligación de las empresas, ayudarlos y apoyar a sus hijos. Y creo que ahí es donde tenemos todavía que trabajar mucho a nivel sociedad en México, en donde no veamos a las personas con síndrome de Down, una con lástima, porque eso es lo que pasa muchas veces, y tampoco a sus familias, que las veamos como familias que tienen un hijo que tiene ciertos retos, pero también que tiene muchas oportunidades de salir adelante. Entonces, en la manera que cambiemos socialmente la mirada que tenemos en torno a este tema, creo que vamos a ir cambiando los roles de las familias, en donde ya no van a ser las víctimas de las circunstancias, sino van a ser actores que van a caminar con sus hijos para realmente trabajar en este tema de inclusión y diversidad como tanto se habla hoy día. Hijo, se me vienen tantas cosas a la mente. Cada uno de mis alumnos estudia como en universidades distintas, sobre todo los que ya están en una edad, pues ya merecedora, digamos. Y hace unos días hacíamos un video y cada quien decía de qué universidad estaba saliendo o en qué universidad estaba cursando.
Y me fui un poco más atrás, recordé la escuela de mis hijos y conste que no voy a decir cuál es mejor para no criticar ningún plan de estudios de inclusión, pero no me parecía como una inclusión tan real. Eh, Parecía más bien como un programa de integración en ciertas materias. Ok, Comprendo que no, obviamente no puedes pedirle a un chavo con discapacidad intelectual que se desempeñe igual que alguien que no tiene una discapacidad. Eso es creo que lo primero que hay que aceptar. Es como cuando a mí me dicen es que no le salen derechas las piernas y quizá no le van a salir, ¿sabes? Y no pasa nada, porque es otra forma de expresión. Esa es la bendición de la danza y del arte, que no hay perfección. Pero me pregunto si las universidades, y te lo pregunto a ti porque sé que ustedes preparan para vida profesional, si las universidades realmente tienen como esa vinculación con las empresas. Yo lancé hoy una pregunta como muy clara y casi nadie me la pudo contestar y era, ¿qué tanto en sus empresas contratan personas con discapacidad intelectual? Las bueno, mamás me contestaron que poco, o sea, que realmente creen que hay muy pocas oportunidades. lo que pasa es ¿Cómo que, lo mira, ves? nosotros en la fundación recibimos, de hecho, chicos que vienen de universidades prestigiosas, que finalmente terminan la carrera en la universidad y ya no hay más. O sea, la universidad lo que hace es básicamente formarlos, pero ya no hay una continuidad. Difícilmente ellos se meten a ver el tema trabajo, el tema laboral, ¿no? De los chicos. Recordemos aquí que los chicos con síndrome de Down en específico tienen varias características que son natas de su condición. La primera es que los chicos tienen memoria a corto plazo. Entonces, con ellos hay que estar trabajando y reforzando todo el tiempo las cosas que hacen cotidianamente. Entonces, ellos pueden aprender una carrera y decir, ya está, ya estás listo, ya estás preparado. Pero a la hora de ir a trabajar, pues evidentemente muchas cosas las van a olvidar si no hay alguien que esté como monitoreando ese desarrollo. Ese, ese es el reto de las universidades, acompañar a los chicos no solo en su preparación académica, sino después de su preparación académica. Porque no es como un chico que no tiene discapacidad que sale de la universidad y dicen, bueno, ya eres egresado, ya tienes tu título, busca tu trabajo y ahí te ves, o sea, ya no sabemos nada de ti. Con ellos, con las personas con síndrome de Down, hay que llevar un acompañamiento para saber en qué áreas tenemos que reforzar. Habrá áreas que son muy fáciles para ellos, pero habrá áreas de su trabajo que les sean más complicadas y justamente ahí entra la parte educativa para seguirlos coachando y guiando en este proceso laboral. Entonces, creo que las empresas hoy día poco a poco se están abriendo puertas para los chicos, pero definitivamente lo que sí te puedo compartir después de 10 años que llevo en esto es que tú como, o bueno, yo me considero como que abandero esta causa, o sea, como esta causa me refiero a Fundación Mosaico Down, tienes que ir y tocar puertas por ellos y decir, ellos son capaces, darles la oportunidad de demostrar que pueden. Y una vez que te escuchan, dicen, a ver, demuéstramelo, y entonces ya entran los chicos y demuestran su trabajo. Pero definitivamente sí tiene que haber gente que quiera abrirles esas puertas para que los chicos entren, porque difícilmente ellos van a tocar esas puertas o se las van a abrir. Esa es una realidad. Entonces, eso es lo que pasa, creo, en nuestro país, que no hay muchas instituciones que quieran abrir puertas para los chicos, que quieran tocar y decir, oye, dale oportunidad a mis chavos, dale oportunidad a estos chavos, ya están formados como chefs, oye, ya están formados como floristas. No hay tantas instituciones y obviamente las empresas pues necesitan también un acompañamiento de las instituciones para saber cómo contratar a un chico, cómo enseñar sus modelos de trabajo,
cómo capacitarlos, cómo guiarlos en el trabajo que quieran que haga, porque no es fácil. O sea, la realidad es que no es fácil, tampoco quiero decir que es imposible, simplemente hay un método y muchas veces las empresas no conocen ese método. Es lo que te iba a decir, vuelvo al ejemplo de Casa Batlló. A mí me encanta que tienen 2 coaches laborales y están todo el tiempo conteniendo, y si ven que alguien se pierde, digo, es autismo, que son características distintas, pero al final es una condición. Y bueno, yo soy muy cercana a uno de los coaches laborales y me platica, hablamos muchísimo. Yo fíjate que me sorprendo mucho y creo que aquí tocaría un tema que no es pertinente, bueno, lo decía en la entrevista que me hicieron hace poco, pero la neuroplasticidad que se logra a través de la danza para estos jóvenes. Yo soy olvidadiza, o sea, tengo síndrome de atención, de déficit de atención. Nunca me medicaron porque no nací en este tiempo, pero seguramente si ahorita hubiera nacido estaría súper medicada. Y se me olvida lo que les monto. O sea, si les enseñé un baile, yo se los cambio a la siguiente. Y te diría que hasta los que son más dispersos me corrigen, porque la repetición los hace entender una metodología, y yo estoy sorprendida. O sea, ojalá alguien documente de forma adecuada lo que la danza puede hacer por la discapacidad intelectual, porque me parece que estamos muy cortos en ese tema. Te quiero leer un poco lo que te han puesto por acá, porque luego me parece que la gente está como así con ganas de que los escuchemos, y al final por eso es un en vivo. Déjenme ver, permítanme, que no sé por qué no puedo subir y ver, pero bueno, a ver, voy a empezar con Rafael Medina. Debemos ser empáticos, todos tenemos desarrolladas otras capacidades para compensar sobre todo otras que no tenemos tan fuertes. Eso te pone Rafael Medina. Alejandra Gras te pone, yo creo que era referente a la pregunta, ¿verdad, Ale? De si están conscientes o no. Depende de la discapacidad intelectual, del grado de discapacidad, y sí pueden entenderlo. Yo pregunto estas cosas, fíjense, porque, bueno, al final lo que observo en mi estudio de danza, y perdón que use ese ejemplo, pero es donde yo lo veo todos los días, los que estamos habituados a ver personas con discapacidad no nos sorprendemos, pero yo a veces veo mis alumnos de 4 años, de 6 años, que no tienen un hermano con discapacidad, que en sus escuelas no hay un programa, y se asustan, no saben qué hacer frente a lo diferente. Y me parece que para saber qué hacer, todos tenemos que empezar a preguntar qué hacer y qué no hacer. ¿A quién? Justamente a las personas que están involucradas, a las familias, a los educadores, a los que estamos haciendo arte con ellos. Y nos da miedo, nos da mucho miedo. Y la invitación que yo haría aquí es, cuando respondan, respondan sin agresividad, porque nadie tiene por qué saber. El principio del diálogo es escuchar, y el siguiente es no aventar un sablazo a quien te pregunte. Claro, sí, mira, yo siempre a las personas que es una pregunta que me hacen recurrentemente, oye, ¿cómo trato con ellos? ¿Cómo me acerco a ellos? Yo siempre les digo, trátalos como cualquier persona. Cuando conoces a alguien, ¿cómo te comportas? Pues llegas, lo saludas, hola, yo soy Yesenia, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Es decir, hábleles como le hablarías a cualquier persona de la edad que tiene. Si es un niño con síndrome de Down, pues obviamente a un nivel. Si es un joven, un adolescente, un adulto con síndrome de Down, a ese nivel. Entonces, es básicamente romper tabús, romper prejuicios, ¿no? Yo siempre digo, los chavos, las personas con síndrome de Down son bien inteligentes, se entienden, a veces ellos, el tema de ellos, lo complicado es con la comunicación, porque muchos tienen temas de lenguaje importantes. Entonces no se pueden comunicar como ellos quisieran, y obviamente a la otra persona le cuesta trabajo entenderlos. Entonces ellos de pronto se frustran porque quieren expresar, quieren pues platicar, y de pronto pues ahí como que se corta la comunicación un poco. Pero yo siempre pienso que el tratar con las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual es un tema mucho de paciencia y es un tema mucho de amor. O sea, no tenemos prisa. Normalmente nosotros siempre andamos a prisa, carrera,
y entonces hablamos mucho, hablamos rápido y queremos entender todo rápido. Con ellos tenemos que poner a prueba un poquito nuestra paciencia y decir, no te preocupes, a ver, repítemelo otra vez un poquito más despacio, y tener como todos los sentidos auditivos muy, pues muy agudizados para poder entenderles o cacharles la idea, ¿no? A lo mejor de una frase no les vamos a cachar todas las palabras, pero vamos a cachar la idea general de lo que nos quieren decir. Y obviamente no es hablarles lento, porque yo oigo que mucha gente les habla muy lento, no es hablarles normal, simplemente es no hablar tan rápido. Y yo siempre digo, la clave de todo está que ellos tienen un pensamiento concreto. Nosotros, las personas que no tenemos discapacidad intelectual, tenemos un pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos podemos imaginar cosas. Yo te estoy platicando algo, estoy platicando el ejemplo del espacio, de la luna, de cohetes, de lo que sea, y tú en tu cabeza ya te estás imaginando. Eso es tener un pensamiento abstracto. Ellos no. Si tú les empiezas a hablar de cosas que ellos desconocen, que nunca han vivido, pues obviamente ellos no alcanzan a comprenderte. Por eso yo siempre les digo, comunícate de forma simple, sencilla. No hagas tanto, no pongas palabras muy rimbombantes, porque ellos no te las van a entender. No porque no puedan, sino porque no lo han vivido, y como su pensamiento es concreto, no lo conocen. O sea, si yo les digo Marte, Luna, pues a lo mejor la Luna la ubican porque la ven, pero si yo ya les hablo de galaxias, de cosas que jamás han visto, pues quizá algunos digan, no te entiendo, ¿no? Entonces, realmente comunicarse con ellos es fácil. Simplemente hay que tener paciencia, y yo siempre digo, con el paso de los años, tú ya les entiendes al 100. Todo el mundo me dice, ¿cómo les entiendes? Pues a lo mejor, pues es como las mamás, ¿no? Que dicen, ¿cómo le entiendes a tu hijo? Pues porque ya tratas tanto con ellos y los conoces, que les vas entendiendo, pues básicamente toda la idea que te quieren decir. Yo trabajo con 11 y me encanta, y la verdad que no nos cuesta mucho trabajo. Creo que la parte maravillosa de la danza es que justamente es una herramienta para que ellos no tengan que hacer uso del lenguaje verbal y puedan expresar mucho lo que tienen contenido dentro. Y entonces ahí sí empiezan a tener un pensamiento abstracto y la imaginación es grandiosa. Voy con una pregunta, o más bien quisiera que, a ver, de forma como a lo mejor puntual entre las dos, pudiéramos mencionar algunas instancias o instituciones que sí están canalizando como a los chavos que tienen discapacidad intelectual, porque hay personas aquí que están escuchándote y que no necesariamente tienen a un familiar o quizá conocen a un amigo. Yo tengo en mi mente Confe, Capi, ustedes, ¿quién más? Mira, que yo sepa, la WIC, la Universidad Intercontinental, ellos también tienen un programa de capacitación para jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual, me parece. Y ellos sí dan acompañamiento en el tema de búsqueda de trabajo. Entonces, me gusta su programa. La verdad es que obviamente no es tan accesible en cuestión de precios para las familias que no pueden pagarlo, pero bueno, tienen un buen programa. Ahorita que me venga a la mente, pues está Downies, por ejemplo, Downies que los capacita, pero únicamente en el tema de hacer tamales. Entonces, pues les da la capacitación, y después ahí desconozco si continúan trabajando ahí en Downies o solo les enseñan a hacer tamales y ya después los hacen personalmente o como sea, pero sé que los capacitan también. Sí, ya nos puso aquí Carla Ornelas que sí, que es de Capis. Ahora vengo con una pregunta que, bueno, casi siempre es como incómodo preguntarlo en nuestro país, pero la diferencia
Yo pensaba entre tener recursos y no tener recursos y nacer con una discapacidad, caramba. No, mira, sí hay una diferencia importante, pero no es definitiva, porque mucho también depende de las familias, del impulso que les des desde las familias, de cómo los trates. Ejemplo, si tienen más hermanos, si lo tratas como uno más de tus hijos o tú en la familia haces una diferencia. Eso influye mucho en los chavos. O sea, habrá chavos que fueron a escuelas muy buenas, muy caras, que tomaron todo tipo de terapia, equinoterapia, terapia de música, danza, muchas terapias, pero finalmente, pues no, a lo mejor no tuvo el impulso suficiente de la familia, ¿no? Como que la familia lo dejaba en manos de los terapeutas y bueno, pues al final tú lo comparas con otro chico que a lo mejor su familia no tuvo muchos recursos, pero que desde muy pequeño lo trataron como uno más de la familia, le dieron responsabilidades. ¿A qué me refiero con responsabilidades? Tiendes tu cama, tienes tu cuarto recogido, tus cosas, tu ropa, es decir, nunca minimizaron sus habilidades o sus capacidades. Entonces, si cuando crecen son dos chavos que quizá puedan venir de dos sectores socioeconómicos distintos, pero que quizá tienen el mismo nivel de aptitudes o sea, que aptitudes, o quizá el que no tiene tantos recursos y estuvo impulsado por su familia pueda que tenga hasta más que el que fue a miles de terapias, pero que su familia no lo impulsó y lo dejó pues en manos totalmente de escuelas o de terapeutas. Entonces, sí es importante el tema económico, porque evidentemente a más capacidad económica, más oportunidades tienes de ir a diferentes terapias, a darle mejores herramientas a tus hijos o a tu hijo, pues sí, eso no hay duda, pero no es determinante. Lo determinante, yo soy fiel creyente que lo determinante es qué tan qué tan independiente formes tú a tu hijo. O sea, qué tanta independencia quieres que alcance tú como mamá, papá, abuelita, quien sea. O sea, si tú le facilitas las cosas desde casa, que quieres de comer, yo te sirvo, que quieres cambiarte, yo te cambio, que te vas a bañar, pues yo te acompaño. Entonces ahí le estamos cortando las alas al chico para que se esfuerce y saque todo ese potencial que tiene, porque yo creo que estas personas son personas sumamente inteligentes, sumamente capaces, que aprenden muy bien, solamente que aprenden a un ritmo diferente al de los demás, digamos. Y eso pues lo tenemos que entender, porque a veces los papás se desaniman, se desesperan, se desmotivan. ¿Por qué? Porque quieren que alcancen un nivel muy rápido y quiero que ya lea y que ya escriba y que ya corra y que ya trabaje. Todo, ellos van a su ritmo, pero con paciencia, con constancia, con disciplina, pueden lograr cosas importantes. Fíjate que me hiciste pensar, y perdón que agarre el micrófono, prometí que no, pero este ejemplo ojalá que les sirva a todos. En mi compañía de danza trabajaron dos personas con discapacidad visual. El primero era una persona sumamente protegida por la familia, le ayudaban hasta cruzar la calle, todos los recursos que se puedan imaginar, todos los recursos. Después me llegó una segunda persona, completamente opuesto el caso, llegaba en metro sola, con ceguera, ahorita tiene una maestría en psicología oncológica y da conferencias a nivel mundial. Sí, Entonces, claro.
Recuerdo este programa donde Graciela Steines, que es una abogada constitucionalista, nos decía la forma más violenta hacia la juventud y los niños en América Latina es la sobreprotección. Por supuesto, concuerdo totalmente con ella porque yo sé que a veces los papás de estos chicos tienen mucho miedo, miedo que les pase algo, miedo que se enfermen, miedo que alguien les haga algo en las escuelas, en los trabajos, en la calle, lo que sea. Y ese miedo a veces los paraliza para poder impulsar a sus hijos. Entonces creo que siempre yo a las familias les digo, tienen que trabajar esos miedos, porque el tener miedo ustedes los contagian a los chicos. Es decir, les pasan ese miedo, les pasan esas ideas que ustedes tienen, porque ni siquiera ha pasado algo, pero ustedes los inyectan, digamos, de ese temor y no les permiten que ellos se equivoquen. Y es normal que todos los seres humanos nos tenemos que equivocar para aprender, si no, ¿de qué manera aprenderíamos? Si todo nos resolvieran, si todo nos dieran, si todo nos facilitaran, ¿en qué momento entra nuestro instinto de supervivencia, nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestra fortaleza, nuestra voluntad? Si todo nos lo facilitan. Entonces yo a los papás les digo, los entiendo, entiendo el miedo, pero intenten trabajar ese miedo para que puedan realmente impulsar a sus hijos y denles un voto de confianza, porque a veces solamente les falta eso a los chavos, un voto de confianza. Fíjate que nosotros en la fundación tenemos gastronomía y es una carrera técnica como tal. Ellos ven cocina mexicana, china, española, todas las cocinas. Yo no sé cocinar y ellos de verdad que cocinan unos platillos muy ricos. Y muchas familias cuando llegan a la fundación dicen, no, pero ¿a poco él va a agarrar un cuchillo? Porque además la chef les pide un cuchillo, no sé cómo se llama, cebollero o filetero, no sé, un cuchillo que es un grandote, ¿no? Y entonces los papás pues les da mucho miedo porque dicen, oye, pero ¿y si se corta? ¿Y si le pasa? ¿Y a poco va a agarrar fuego y va a prender la estufa? Y les digo, sí, claro, o sea, pues es lo que haría cualquier persona que estudia gastronomía. Y de pronto ellos dicen, es que nunca lo ha hecho, y es que qué tal si se quema, y es que qué tal si se corta, y es que qué tal si le pasa. Y entonces yo siempre digo, alguien que está estudiando gastronomía son gajes del oficio. Algo le va a pasar en algún punto. O sea, ¿por qué? Porque no está exento, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, son gajes del oficio que tú estás siempre en contacto con cuchillos, con fuego, entonces te puede pasar. Entonces denles la oportunidad de aprender, de vencer el miedo. Y muchos chavos que ya llevan mucho tiempo estudiando con nosotros, bueno, mucho tiempo me refiero meses o años quizá, porque la carrera dura 3 años. Hoy los papás me dicen, de verdad que él ya prende la estufa, él ya agarra el cuchillo en la casa, yo tenía mucho miedo, pero ahora lo veo tan seguro que él va a prender la estufa, pone el sartén, echa aceite, que de verdad que a mí me da mucha confianza y seguridad y me sorprendo mucho porque a veces nosotros somos los que no creemos que pueden lograr cosas grandes. Y entonces por eso les digo, denles ese voto de confianza porque realmente los chavos nos sorprenden. Y digo nos porque inclusive a mí, cada vez que logran cosas importantes, que les salen platillos deliciosos, me sorprenden todavía, ¿no? Y entonces esa es la magia de convivir con ellos, que nunca dejas de aprender de ellos, que nunca dejas de sorprenderte de sus logros y que finalmente yo a los papás les digo, créanme que a mí también me da miedo porque yo soy responsable de una institución, pero en el momento en el que yo me
les contagie ese miedo, pues voy a dudar de su capacidad. Entonces yo únicamente lo que digo es tomemos todas las precauciones, hagamos todos los procesos como se deben, pero los chavos tienen que experimentar, aprender, cortar, picar, freír, coser, o sea, todo lo que se hace en ese tema y lo tienen que lograr. A lo mejor van en un proceso, algunos le agarran la onda muy rápido, algunos van un poquito más lentos, pero de alguna manera todos van aprendiendo a un ritmo. Entonces, pues eso es lo importante y ese mensaje yo creo que lo tenemos que pasar también a la sociedad, a las empresas, para que se animen a contratar a los chicos. Eh, Más que ver qué malo puede pasar, ¿no? Qué malo me refiero, y si se cae, y si le pasa aquí en el trabajo, y si esto, o sea, vean qué bueno puede pasar en su entorno laboral si tienen a una persona con discapacidad que les va a enseñar empatía, trabajo en equipo, sí. Buena vibra, siempre la actitud ante todo, ¿no? La buena actitud, este modo de vivir de ellos tan alegre, tan en hoy, o sea, sin preocuparse de mañana, de en futuro, sino ellos viven el hoy. Y eso a mí me encanta y es algo que yo aprendo de ellos siempre, porque creo que a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida vivir el hoy y estamos siempre pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer el otro mes, qué voy a hacer el otro año. Y ellos viven felices su día y eso creo que a mí personalmente me ha enseñado tanto en estos años y lo agradezco tanto de ellos que aprendo, no sabes, o sea, el tema de también no querer correr cuando ni siquiera caminas, ¿no? Que es algo que toda la gente andamos siempre en la loca. Con ellos he aprendido a disfrutar cada logro, sea pequeñito o sea grande. Y eso a veces lo pierdes de vista en la vida. No alcanzas a valorar tus logros o los logros de los otros, porque siempre vemos lo alto, ¿no? O sea, siempre vemos la cima y todos decimos, es que si llegas a la cima ya la armaste, ¿no? O sea, cada peldañito que vas subiendo es un logro importante que se tiene que festejar, ¿no? Nos quedan ya 2 minutos. Me encanta escucharte hablar rápidamente. ¿Quiénes se pueden acercar a la fundación? Cualquiera que quiera, mira, yo siempre digo, si ustedes quieren independencia para sus hijos, Fundación Mosaico Down es el lugar. Si ustedes quieren una guardería para sus hijos, es decir, lo voy a ir a llevar y nada más para irme a trabajar y hay que se quede, no es el lugar Fundación Mosaico Down, porque nosotros tenemos un nivel, creo yo, de exigencia y de exigencia en la buena onda, porque yo creo mucho en los chavos alto, ¿no? Los chavos, tenemos 3 programas, Catering con Causa, Floridown y Encuadernación. Los chavos trabajan, hacemos catering a diferentes empresas y los chavos, además de estudiar, trabajan y eso implica también nosotros no solo capacitarlos en la cocina, sino también en un ambiente laboral. Por ejemplo, mañana tenemos una mesa de dulces para 1,200 personas. Entonces, eso es un tema que andamos en la loca. Mañana van como 8 chicos a atender a las personas. Hemos andado toda la semana los chicos envolviendo dulces, pegando etiquetas y demás, pero así como tenemos eso, tenemos box lunch, tenemos taquizas, tenemos de todo y los chavos pues, tienen que saber y aprender también el tema de la presión, de trabajo en equipo, disciplina, limpieza, orden. Entonces, cualquiera se puede acercar, pueden checar nuestras redes sociales. Eso es lo que quiero. Échame las redes para que se las anote aquí. Como Mosaico Down. Y ahí pueden mandarnos un mensajito y decir, oye, me interesa. La realidad es que, gracias a Dios, cada vez tenemos más chicos. Hoy por hoy tenemos 150 chicos inscritos.
creo que por ahí tenemos ahí un cupo, o sea, nuestros cupos son bien limitados, tenemos lista de espera en este momento, pero pues la realidad es que intentamos en la medida que se pueda darle la oportunidad a todos. Tenemos personas que vienen de Catepec, nosotros estamos en el sur de la Ciudad de México, sí. Por Six Flags tenemos una sede y la otra por el Metrobús La Joya, pero tenemos personas que vienen de Nesa, de Catepec, de Iztapalapa, de muchos lugares, que la realidad es que yo admiro mucho a sus familias, porque eso es lo que yo, cuando hablo de impulsar, son esos sacrificios que hace la familia de cruzar toda la ciudad para poder traer a sus hijos a estudiar y darles una oportunidad. Eso es lo que necesitan los chavos, que realmente la familia se la crea y crea que los chavos pueden lograr cosas grandes, pero para eso hay que trabajar duro y hay que ser constantes. ¿Cómo te agradezco que estés aquí? Agradezco tu sencillez. Fíjate que estuve viendo a quién entrevistaba y me encantó que no tuviste como, ay, no sé, no quiero decir nada para no decir nada feo de nadie más, pero agradezco tu sencillez y tu accesibilidad y tu deseo. Se siente como amas lo que haces y la página está sensacional, entren. Pues arriba Mosaico Down, ahí en la página dice cómo ayudar. Viene una carrera con causa, si está actualizada esa parte o ya fue. La carrera pasó en octubre pasado, que no la hemos quitado. Hay una manera muy fácil de ayudarnos. Yo siempre digo, nosotros hacemos ventas de garage cada mes. Con eso pagamos terapeutas, pagamos maestras, nos ayuda mucho este tema que es el gasto más fuerte de la fundación. Entonces, todo el año estamos recolectando ropa, zapatos, juguetes, muebles, lo que tengas en tu casa en buen estado, que ya no quieras, que ya no te sirva, nos hablas, nos escribes ahí en la página y nos dices, oye, yo tengo cosas y vamos por ellas. Recolectan de lunes a viernes, entonces tampoco es necesario que tú vayas y las dejes a la fundación, porque sé que todo el mundo tiene cosas que hacer. Entonces hay mucha gente que dice, ay, pues mira, voy a sacar muchas cajas, te los dejo con el portero, o se queda mi mamá y ella te las entrega. Entonces es una forma muy sencilla de ayudar, porque a veces todos tenemos cosas en nuestra casa que no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Y que decimos, ¿qué haré con esta ropa que hace 20 años ya no me pongo? Bueno, pues esta es una muy buena oportunidad para ayudar a que estos chicos sigan capacitándose y además, pues, limpias tu energía de cosas, de ropa, de todo, y le abres la puerta a las nuevas cosas que vengan, ¿no? Entonces, pues esa es una manera muy sencilla. Otra, pues pueden contratar catering con causa, ¿no? Si tienen algún evento, los chicos están ávidos de trabajo, también pueden, si quieren mandar flores a alguien, a la mamá, a la novia, a la esposa, a quien sea, las llevamos a domicilio a toda la Ciudad de México. La página es floridown.com. Los chavos arreglos. Entonces, pues, formas de ayudar hay muchas. Y lo importante que a mí me gustaría que se quede en este mensaje es lo más importante que tú puedes hacer por estas personas es interesarte un poquito en cómo viven, qué quieren, cuáles son sus metas, porque en la medida que tú conozcas cómo viven, qué necesitan, creo que se podrá ir abriendo más puertas y podremos ir tirando más prejuicios en torno a estos chicos y realmente podremos caminar hacia una sociedad inclusiva, no de moda, no de palabra, sino realmente inclusiva. Me encantó, con eso cierras aquí. Carla Ornelas te pone, yo doné todo el material de mi hija, su hija es una de mis alumnas de danza y vinieron por él. Yo te tengo 3 donativos que me habían dado de Acapulco, pero como era ropa pues, así de frío, dije, ¿cómo vamos a mandar esto a Acapulco? Entonces voy a avisar que ya encontré el sitio ideal. Y pues bueno, gracias a todos, de veras tienes aquí a muchas personas. Ale Agras aquí nos puso que Downies valora a los chicos y los incluye en otros trabajos que no tienen
nada que ver con la cocina. Carla nos pone, desgraciadamente, muchas veces no hay oportunidad de trabajo para todos. Pues ya escucharon aquí, acá tienen varias ideas. Gracias de verdad. Agradezco muchísimo pues que estés aquí con nosotros. Gracias, Beto, por el enlace. Beto, pues el productor del programa, es una persona con discapacidad visual y siempre me está haciendo conocer a más personas que están con ese mismo amor por enseñar, por mejorar, por incluir y por cambiar y por poner un granito de arena cada día un poquito. Y yo digo que si todos un poquito, en el menos momento que nos imaginemos, tenemos un México diferente. Te abrazo, feliz año, feliz Navidad a todos. Si no se conectan por acá en los siguientes programas, pues les deseo que sea un gran año el que comienza. Gracias por acompañarnos a Beto y a mí en tantos programas. Pues unos más poblados que otros. Me encanta ver que aquí hay gente conectada. Gracias a la Fundación Mosaico. Mil gracias. Gracias a ti, igualmente feliz Navidad, muchas bendiciones y mucha luz para todos. Un abrazo a todos, buenas noches.